Buenas tardes. En el presente video tutorial me voy a referir a la década del 60 a nivel mundial, o sea, mediados del siglo XX. Una década que no puede pasar desapercibida, en la cual se han producido muchos cambios, no solo a nivel cultural, sino también a nivel intelectual, social. Fue una década plagada de grandes acontecimientos que se puede decir que marcó un antes y un después en el siglo XX. Me refiero una vez más a la década del 60. El historiador británico Eric Hobsbawm se refirió a la década del 60 como la época de la revolución cultural. ¿A qué se refirió? Se refirió a los grandes cambios que se han producido no solo en el bloque occidental, o sea, Estados Unidos y lo que ellos gustaban llamar el mundo libre, sino también del otro lado de la cortina de hierro. Me refiero a la Unión Soviética y sus países satélites. En otras palabras, estamos hablando de un fenómeno cultural que se va a extender a todas partes del mundo. Entre los grandes cambios que vamos a presenciar en este siglo, van a haber fundamentalmente un cambio de paradigma de pensamiento. Fundamentalmente, estas críticas, estas grandes objeciones, se van a fijar fundamentalmente a la realidad que dominaba el mundo en aquella época. Una realidad asignada por varios hechos a nivel mundial, por ejemplo la Guerra Fría, la imposición del muro de Berlín, la guerra de Vietnam, varios hechos que van a generar una reacción en la población. Y me refiero una vez más, no solo en la población estadounidense ni en la población soviética, en todas partes del mundo. Va a haber una fuerte reacción ante hechos que se consideraban establecidos. Por un lado, como bien dice la imagen, la juventud pasa a ser o a ocupar una posición preponderante, una posición a ser tenida en cuenta. Se convierte en un actor sociopolítico más, un sector que cada vez más hace sentir más su posición, comienza a formar su propia identidad, a desligarse cada vez más de la imagen de sus padres. La juventud pasa a ser como una especie de actor social propio, comienza a tener sus propias vestimentas, su propia cultura, sintetizada fundamentalmente en rock and roll, el gran emblema cultural de la juventud, como dije, su propia ropa, su propia forma de ser y por supuesto su propia forma de pensar. En esta nueva forma de ver el mundo, en este nuevo paradigma, este sentimiento de reacción o rebeldía de la juventud va a ser fundamentalmente una rebeldía hacia el orden paterno, hacia el orden que fue de sus padres, de sus abuelos, de sus bisabuelos. En este sentido, vamos a presenciar fuertes críticas a la familia tradicional, a la familia heteronormativa. eh, Se va a empezar a considerar que la familia no solo necesariamente tiene que ser el padre, la madre y los hijos, sino que también pueden ser simplemente padre y madre, o de a poco se va a ir dando más lugar a la visión de la familia de un mismo género. También la moral predominante hasta ese momento va a sufrir drásticos cambios, fundamentalmente, y me refiero al cambio en la visión que se tenía del sexo hasta ese momento. ¿A qué me refiero? A que el sexo va a dejar de ser visto únicamente como una especie de ritual de apareamiento entre las personas para pasar a ser una forma de expresar amor, expresar sensaciones, de una forma de experimentar. eh, en la misma posición del ser humano ante el mundo, ante lo que se supone que debe hacer para con la sociedad, va a cambiar drásticamente. Eh, Así cambios o formas de ver el mundo, como las que estoy señalando, fundamentalmente estas, van a ser las que se van a ir
manifestando en distintas partes del mundo. Y como dije, fue tanto en Estados Unidos y sus aliados como en los aliados de la Unión Soviética y la mismísima Unión Soviética. Vamos a ver cuáles fueron las principales manifestaciones de estos cambios. Y vamos a notar que estos cambios se produjeron en ambas partes del mundo bipolar, sino también en el tercer mundo, e incluso la iglesia cristiana va a tener profundos cambios, todo durante la década del 60. En el caso de Estados Unidos, a pesar de que Estados Unidos no venía pasando precisamente una mala época, ¿sí? Ya que durante la década del 50 lograron una gran victoria en la guerra de Corea, el estado de bienestar impuesto desde la década del 30 estaba dando grandes frutos, una clase media en ascenso, una vida en los suburbios, en otras palabras, el sueño americano. Dicho sueño se va a ir, mm, ¿cómo decirlo?, truncado durante la década del 60. Fundamentalmente hubo un hecho en particular que conmocionó a Estados Unidos en general y que dio lugar a diversos problemas, algunos que ya se venían gestando desde antes. Me estoy refiriendo a la guerra de Vietnam. Sintetizando, el conflicto de Vietnam se basa en que luego de la descolonización de ese país por parte de Francia, o sea, después de que Francia durante muchos años la dominó bajo el nombre de Indochina, eh, la transición política a una Vietnam independiente no fue simple, ya que habían dos partes del país que querían distintos caminos para el futuro del mismo. Por un lado, Vietnam del Norte, bajo influjo comunista y bajo protección de la Unión Soviética, y por el otro lado, Vietnam del Sur, bajo influjo capitalista. Estas tensiones estallan aproximadamente hacia 1963, junto con una guerra civil, en la cual Estados Unidos apoyó al principio con ayudantes o con asesores militares a Vietnam del Sur. Sin embargo, a partir de 1965, la intervención de Estados Unidos va a ir siendo cada vez mayor, enviando cada vez más soldados y más soldados y más soldados al sur. Y fundamentalmente para pelear contra el ejército de Vietnam del Norte y una guerrilla rural que los apoyaba, que era el Vietcong. Las continuas, las continuas peleas, fundamentalmente bajo una guerra de guerrillas, eh, fue desgastando cada vez más al ejército norteamericano, que no estaba acostumbrado a ese tipo de guerras, fundamentalmente guerrillas de tipo rural. Me refiero a una guerrilla en la selva. Sin embargo, el Vietcong y el ejército vietnamita del norte sí estaban bastante preparados, y Estados Unidos iba perdiendo esa guerra, y las secuelas de la misma se iban a sentir en el país. A medida que la guerra se iba desarrollando, que se iban incrementando las bajas de los soldados y fundamentalmente la llegada de las imágenes de la guerra en sí misma, ¿sí? La proliferación de fotografías, pero fundamentalmente la llegada de la televisión hizo que las escenas de la guerra, me refiero a las escenas de civiles muertos, soldados, y todo lo que una guerra implica, llegaban a la población estadounidense, que esta vez no apoyó tan fuertemente la guerra de Vietnam como sí lo apoyó en otras, como por ejemplo la Segunda Guerra Mundial. Pero fundamentalmente la principal reacción se va a notar en el surgimiento del movimiento hippie, un movimiento originado fundamentalmente desde la juventud, un movimiento que aspiraba como lema fundamental o como prioridad esencial a la paz por encima de todo. Un movimiento que, como dije al principio del video, aspiraba a la creación de una contracultura
que fuera en contra de la cultura establecida hasta ese momento. Una cultura con el rock como principal estandarte. Los colores, fundamentalmente, los colores, el uso de colores varios en la mayoría de sus imágenes, como vemos en la escena acá presente. Y fundamentalmente el uso de estupefacientes para la experimentación de nuevas sensaciones y el- una nueva visión del sexo como una forma más de libertad, el rompimiento del sexo como un tabú, ¿sí? Todo eso caracterizó al movimiento hippie. Sin embargo, su principal característica era su oposición férrea a la guerra de Vietnam y las manifestaciones pacíficas, aunque hubieron veces que esas manifestaciones terminaron en enfrentamientos con la Guardia Civil, en universidades, plazas públicas, grandes eventos en la capital de Estados Unidos, Washington, D.C., marcaban parte del accionar del movimiento hippie, perdón. Por otro lado, también se va a hacer más evidente la lucha por los derechos civiles y la cuestión de la segregación racial en Estados Unidos. Desde buena parte de su historia, la división étnica dentro del país siempre se mantuvo como un hecho, ¿cómo decirlo? Como un hecho que no era prioritario para ninguno de los gobiernos. Desde la abolición de la esclavitud, luego de la guerra civil, em, los ciudadanos de color siempre se mantuvieron al margen de las principales esferas de poder, de influencia, pero fundamentalmente, cuando me refiero a políticas de segregación, fundamentalmente se dieron en la parte sur del país. Y me refiero a la división estricta de blancos por un lado y negros por el otro, explicándolo básicamente. Sin embargo, los movimientos de protesta por parte de los ciudadanos afroamericanos eran cada vez mayores. Sin embargo, perdón, el conflicto total o la lucha total por los derechos civiles em, se inició cuando una mujer afroamericana, Rosa Parks, se negó a ceder el asiento a un ciudadano blanco en un colectivo cuando era ley hacerlo fundamentalmente en los estados del sur. El gesto de Parks detonó cientos de acciones pacíficas, pero a la vez de protesta, como esa. Por ejemplo, entrar a restaurantes de blancos y exigir ser atendidos, ¿sí? Aunque al principio los movimientos eran fundamentalmente pacíficos, ¿sí? También hubo movimientos que pasaron a la acción. Es acá donde distinguimos a dos individuos. Por un lado, Martin Luther King Jr., que este dirigente racial aspiraba a una lucha pacífica, pero por el otro lado teníamos a Malcolm X. Él directamente estaba convencido de que la acción necesariamente tenía que ser más radical, ¿sí? Básicamente, esta división impulsó la alianza con el movimiento hippie para criticar el orden establecido. Los siguientes cambios me referiré en la segunda parte. Muchas gracias.